esta ansiedad es sana, esta ansiedad no se siente, esta ansiedad pone en marcha el aparato psíquico, esta ansiedad no tiene manifestaciones clínicas, es casi imperceptible, está al servicio de activar el yo. El yo es esa instancia del aparato que permite adaptarnos a las circunstancias y a la realidad, y es la que nos despierta, es la que nos integra y nos organiza, es la que favorece la respuesta, desaparece la situación, desaparece la exigencia y desaparece esa ansiedad, no molesta y mejora nuestro funcionamiento. Hay algunos súper especiales, individuos muy diferentes, que incluso cuando tienen esa ansiedad no solo logran su funcionamiento habitual, sino que logran un funcionamiento por encima del funcionamiento habitual, ¿no? Eso es lo que le pasa a Djokovic en el tiebreak. En lugar de meter el 60% de los primeros saques, mete el 90% de los primeros saques. Ante la ansiedad responde mejor, funcionando mejor. Pero está esta otra, la ansiedad patológica, que esa puede aparecer con disparador o sin disparador. A veces la ansiedad no necesita un factor externo que la precipite, sino que hay una pérdida de la homeostasis interna y aparece la ansiedad. Y aquí sí, la ansiedad tiene una cualidad perturbadora, es molesta, es desagradable, es inadecuada para la situación, pero lo más importante es que no nos optimiza, sino que nos desorganiza, no nos integra, sino que nos desintegra. Y cuando se va la situación, en general no se va la ansiedad, sino que permanece durante una buena cantidad de tiempo. Y esta sí se siente como un evento displacentero y perturbador. ¿Qué significa esto? Que la ansiedad pone en marcha los mecanismos para enfrentar las situaciones. Cuando los mecanismos para enfrentar las situaciones son adecuados, bueno, ahí queda la cosa. Si los mecanismos que se activan son inadecuados, ahí aparece la ansiedad en una dosis mucho mayor y mucho más perturbadora y mucho más paralizante. A ver, vamos con esto. La aparición de palpitaciones, taquicardia y sudoración fría en un paciente ansioso. Descarta patología mental. Es un cuadro de ansiedad que descarta patología orgánica. Debe tratarse en forma inmediata con ansiolíticos. Hay que realizar un profundo diagnóstico diferencial. ¿Perdón? Imaginen, encima vamos a ponerle un poco más, que el paciente se atiende también en psiquiatría. Se cerró la votación. Sí, por supuesto. Y hacer el diagnóstico diferencial lleva tiempo, exige dedicación. La ansiedad puede convivir con la patología somática. La ansiedad puede ser manifestación de patología somática. En general, a menos que sea un cuadro muy desorganizado, no mediquemos sin diagnóstico. Podemos hacer el diagnóstico, bueno, los visitadores nos presionan, ¿no? Y entonces nos meten los diagnósticos sintomáticos, y entonces, o sindromáticos, para tal síntoma, tal fármaco. Tratemos de arribar a un diagnóstico presuntivo, pensando en la posibilidad de que sea otra cosa además de lo que pensamos, y eso nos lleva al diagnóstico diferencial, porque a veces el ansiolítico no empeora el cuadro, pero a veces sí. Si lo que tiene es ansiedad producto de hipoxia y le metemos una dosis de ansiolítico que disminuye
o que frena un poco su centro respiratorio, la hipoxia va a aumentar y eso no va a ser una buena intervención. Tal vez una bigotera es mucho más eficaz que una benzodiazepina. 2x3 en los servicios de unidad coronaria se interna un paciente con una crisis de pánico. Y después vienen los coronarios y dicen, ¿qué me mandaste? Bueno, 2x3, bueno, pero la ventana de las enzimas, y dio allí, y un poquito, y estaban, y entonces, además es primo de, bueno, pues tiene un ataque de pánico, bueno, mejor meter un ataque de pánico y no que se nos vaya un infarto, ¿ok? Eso es básico. La ansiedad se manifiesta, la ansiedad se manifiesta aquí adentro de la testa, la sentimos acá en el pecho. Si tenemos conexión con nuestro mundo interno, la mentalizamos y le podemos poner palabras, o la mostramos en nuestra conducta o la mostramos a nivel somático. En general ocurre en los 3 niveles. Predomina más uno o en otro, por eso es importante que el paciente se conozca a sí mismo, para que él colabore en el diagnóstico. Lo hacemos nosotros, pero si el paciente colabora, mucho mejor. Típico del ansioso, la patita que no para, el chicle que no afloja nunca, sensación de inquietud, preocupación, aprensión. La gente suele entrar muchas veces por primera vez al consultorio despacito mirando, hay un nivel de ansiedad, anticipación, algo está por pasar, algo está por ocurrir, pensamientos negativos, como la ansiedad puede modificar lo que pienso, no solo cómo lo pienso, sino modifica lo que pienso, sí. La ansiedad puede ser capaz de darle un sesgo a nuestros pensamientos. La ansiedad intensa no deja pensar, la ansiedad intensa paraliza, la ansiedad intensa provoca lagunas mentales, la ansiedad intensa bloquea la imaginación, nos impide evocar o no nos ayuda a fijar. Pocas cosas fatigan más que la ansiedad. El paciente ansioso es un paciente fatigado. La fatiga y la ansiedad van de la mano. La ansiedad a veces paraliza en la toma de decisiones y entonces lo que se necesita es ejecutividad y toma de decisiones pensadas pero rápidas, pero la ansiedad a veces se convierte en un obstáculo para la toma de decisiones. A veces la ansiedad es muy intensa y en algunos individuos, no en todos, pero en algunos individuos aparece una perturbadora sensación de pérdida del control del pensamiento. Sensación de desorganización de las ideas. Es una sensación muy fea y muy perturbadora. O desconexión con el ambiente, es una suerte de estado de disociativo. Y los pacientes refieren como están viviendo en una sensación de irrealidad. El rostro, el llanto, la forma de caminar, con algunos pacientes empiezo a hacer semiología del timbre, porque de acuerdo a cuántas veces tocan el timbre, cómo abren, cómo caminan por el pasillo, me doy cuenta si están en un buen día o en un mal día. La actividad motora, la irritabilidad es una manifestación ansiosa, alteraciones del apetito, hay gente que se les cierra la panza cuando están ansiosos, hay gente que no para de comer medias lunas cuando está ansiosa. Y la conducta sexual se ve muy alterada por la ansiedad. Es un gran inhibidor del deseo, la ansiedad. Es un gran inhibidor de la fisiología del funcionamiento sexual. Es un inhibidor de la erección, es un inhibidor de la eyaculación en muchos casos, o un favorecedor de la eyaculación precoz. Es un inhibidor del orgasmo en la mujer. A veces es un estímulo para la actividad sexual.
los documentales que daban en los años de la época de la guerra de Vietnam, muchas veces, en alguna oportunidad mostraban la cola de chicos la cola de chicos soldados haciendo cola para entrar en un prostíbulo en Saigón. Esos chicos no estaban enamorados ni excitados, esos chicos estaban despavoridos, muertos de miedo, y buscaban en la descarga sexual una forma de aliviar su ansiedad o de sentirse vivos. No es infrecuente que un paciente ansioso, cuando con psicoterapia o con alguna medicación uno logra bajar la ansiedad, venga preocupado porque, mi mujer se queja porque yo no estoy teniendo tantos deseos sexuales como tenía antes cuando estaba ansioso. Y entonces uno empieza a hablar de, ¿cuáles son las motivaciones para el encuentro sexual? Muchas veces es la ansiedad misma y no otra cosa. Entonces empezamos a descifrar los distintos componentes de la vida sexual del individuo. Los síntomas somáticos, estos ustedes lo conocen y llenan sus consultorios. Hoy vamos a hablar de muchos pacientes que vienen con esto, sin conciencia de enfermedad psíquica, sin conciencia de mal funcionamiento mental, y que les ofrecen esta gama de síntomas que invitan a la exploración, como mínimo, cuando no a la intervención terapéutica, y son manifestaciones de ansiedad. Es difícil hacer el diagnóstico diferencial. Esto es, como les hablé de los manuales, que hay una serie de organizaciones, la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Psiquiátrica Americana, tienen sus manuales para clasificar los distintos cuadros. Esta es la última clasificación que hicieron los americanos para la clasificación de los trastornos de ansiedad. Lo bueno de esto, una de las cosas lindas que aportó esta nueva clasificación, una de las cosas que comenté el martes pasado, es que más del 50% de las patologías mentales arrancan antes de los 14 años. Con lo cual, la psiquiatría cada vez es más concebida como una, y no tanto como psiquiatría infantil y psiquiatría del adulto, psiquiatría del adolescente. Y lo que tiene de bueno este cuadro, que muchos de estos pacientes en la vida adulta tuvieron trastornos de ansiedad por separación, son esos chicos que les costaba mucho ir al jardín, que la madre no podía soltarnos nunca, que cada vez que viajaban tenían miedo de que no volvieran o que se murieran, de que llaman continuamente cada vez que se alejan los padres o que ellos se alejan, que de repente con alguna persona o en algún lugar no hablan y se quedan, en fin, cuadros que son típicos en la infancia pero que después adquieren otra forma sintomática en la vida adulta. Y acá hay por un lado están los trastornos de ansiedad por consumo de sustancias, y aquí tenemos dos sustancias muy frecuentemente asociadas a los trastornos de ansiedad que tienen una muy baja visibilidad médica, que es el consumo de cafeína y el consumo de alcohol. Son muchos los pacientes que deben su ansiedad a las cantidades de alcohol que toman todos los días o a la cantidad de café que toman todos los días para poder mantenerse despiertos, pero lográndolo de una forma poco saludable. No hay que inmolarse, la idea es poder estar sano para hacer buena medicina y para hacer otras cosas además de medicina. Y el último punto es las afecciones médicas como causa de cuadros de ansiedad, bastante entendibles, pero una cosa es una reacción adaptativa y acá estamos hablando de un trastorno. La línea es finita, pero hay cuadros en donde claramente hay una ansiedad patológica que agrava la evolución del cuadro somático. También están cuadros en donde la ansiedad es importante, es un síntoma frecuente. Ustedes tienen muchos de pacientes con estrés agudo, son pacientes que han sufrido alguna situación amenazante para su vida, puede ser una enfermedad, un accidente, una cirugía, y sufren las consecuencias del trastorno por estrés agudo. Y el trastorno por estrés agudo
aparece en el momento, en las horas o en los días siguientes a la intervención, al accidente o a la situación. El postraumático aparece dentro de unos meses, pero el agudo lo ven en la internación. Y hay individuos que se adaptan psicológicamente a la situación que les toca vivir de un modo patológico, en donde la ansiedad es el síntoma. Esto es lo que se llamaba antes ansiedad reactiva. Ansiedad reactiva. Y estos pacientes son los que no detectan, no perciben la existencia de patología mental, pero están llenos de síntomas somáticos. Y no tienen conciencia de la existencia de patología mental. Y entonces estos son los que llenan los consultorios, y que son muy difíciles de detectar. Los consultorios clínicos, ¿no? Que son muy difíciles de detectar. Un episodio de pánico se puede confundir con isquemia coronaria, intoxicación con sustancias, arritmia cardíaca. A y B, todas son correctas. Isquemia coronaria. Bueno, todas son correctas. Un trastorno panicoso puede simular o plantear el diagnóstico diferencial con todas y cada una de estas situaciones, que incluso un episodio panicoso puede coexistir con las tres situaciones. Porque puede ser un cincuentón que se mandó a una fiesta electrónica y consumió muchas pastillitas, y es coronario, tiene una arritmia y está intoxicado por las sustancias, y está haciendo un infarto. ¿Ok? Entonces, considerar diagnóstico diferencial. No, es un episodio de pánico porque es un paciente que viene medicado con sertralina y viene... Bueno, no, pero un paciente sí, con enfermedad mental puede también tener una comorbilidad física, y eso hay que pensarlo. La ansiedad puede ponerse en un lugar o en una situación, y entonces lo que yo estoy fabricando es una fobia, inconscientemente, ¿no es cierto? Entonces, el objeto a temer está puesto en un ascensor, en un ratón, en la altura, en las ranas, en las enfermedades. Y entonces la idea de pensar en esa situación o en ese objeto temido despierta un ataque de ansiedad. Eso es lo que lo diferencia del miedo. ¿Qué diferencia hay entre el miedo y la fobia? Bueno, si yo pienso en lo que temo y no me da un ataque de ansiedad. Pero el fóbico, si piensa en lo que teme, le viene un ataque de ansiedad. El que le teme, el que tiene una fobia con los ascensores, la idea de subirse a un ascensor lo viene perturbando desde hace 5 días. El que tiene fobia a volar, la idea de que va a volar el año próximo ya no le quita la paz y solo lo hace sufrir. La exposición real imaginaria, imaginarse adentro del avión, imaginarse adentro del ascensor, imaginarse frente a un ratón o frente a una araña, genera una crisis de ansiedad. Esas son las fobias específicas. Si lo que temo es en enfrentar un grupo social, esas son las fobias sociales. Recuerdo un chico que me vino a ver, 23, 24 años, estudiante universitario, creo que estudiaba ingeniería industrial o administración de empresas, y estaba empezando a sufrir mucho porque cada vez tenía que hacer más trabajos prácticos en equipo y presentarlos al resto de la clase. Y este chico era realmente un bocho y trabajaba mucho y en general era el gran autor, pero enfrentar al grupo y expresarse le costaba mucho, y entonces eso le daba mucha mofa y mucha bronca, porque al mismo tiempo sentía la inhibición pero se quedaba callado, y además se sentía el dueño de la criatura. Y para colmo, que eso fue el precipitante que generó la consulta, para colmo, la hermana fija fecha de casamiento y le pide por favor que el día que ella se case, por acto religioso, quería que leyera una de las lecturas. Y entonces el chico decía, eso me mató, porque bueno,
Yo voy al boliche y enfrento a la gente porque chupo antes, para eso sirve la previa. Pero yo no puedo ir al casamiento de mi hermana chupado. Necesito vencer este temor. Bueno, eso es una fobia social típica. Se la pone en un grupo. O a veces la fobia se la pone en esto de salir a espacios abiertos o salir de un lugar seguro. Y entonces son esas personas que, porque sufren de agorafobia, no salen a la calle. Es muy típica en la edad avanzada, los viejos nos ponemos agorafóbicos, y bueno, por suerte está Rappi, Pídalo y demás, que ayudan mucho a muchos agorafóbicos a evitar tener que enfrentar la vida saliendo a la calle. Las fobias específicas son más frecuentes en las mujeres, pocas veces son motivo de consulta. En general las mujeres o los pacientes conviven con esas fobias. No voy al lugar, no voy a donde hay sapos, o me voy por las escaleras, o evito estas situaciones, y evito la situación lo resuelvo. Se convive con las fobias, pero a veces cuando hay alguna limitación importante vienen. Ahora vamos a ir al tratamiento. La fobia social suele tener un curso crónico, y una complicación de la fobia social es la depresión. Los fóbicos sociales optan por la evitación de la situación que temen, y eso genera mucha frustración. No cruzarse con un sapo no trae demasiadas consecuencias, pero no poder incorporarse a una empresa, no poder ir a clase, no poder compartir un entretenimiento con amigos, no poder tener vida social, muchas veces se convierte en un elemento muy limitante y muy frustrante. Y el no poder enfrentar la situación incrementa los sentimientos de debilidad, fragilidad, frustración, la autoestima se devalúa más que el peso, y poco a poco la persona entra en un paro depresivo muy perturbado. Lo que muy frecuentemente se usa como automedicación para la fobia social es el alcohol. Para eso se inventó la PrE. La PrE es la alternativa de la automedicación antes de salir a la batalla. Es una forma poco saludable, porque no se resuelve la fobia, no se resuelve la fobia social, habitualmente se acentúa. El alcohol es depresógeno, el alcohol desinhibe, y un individuo alcoholizado es una ambulancia. Violencia, accidentes, indiscriminación, deterioro, etc. Más frecuente en las mujeres, la agorafobia, pulso fluctuante, esto de salir poco, ¿no? Evitar los lugares abiertos. Mejor no voy, o acompáñame para salir, si no puedo salir solo de casa, necesito salir con alguien. ¿Cómo se trata? La psicoterapia es el eje central. Las fobias específicas, el miedo a los sapos, el miedo al avión, es muy rebelde el tratamiento farmacológico. En todo caso, a mis amigos les doy una benzodiazepina para que se la tomen antes y se duerman en el avión y después bajen, pero no se les va el miedo al avión, simplemente se duermen en el avión y punto. Hay que desensibilizar, por eso son bastante útiles los tratamientos psicoterapéuticos cognitivos conductuales, que son muy eficaces para que desaparezca esa conducta patológica de evitación. Las fobias sociales y la agorafobia sí responden muy bien, no solo a la psicoterapia, sino a los psicofármacos. Y entonces hay un muy alto grado de éxito con la combinación de psicoterapia y psicofármacos, y los psicofármacos que son particularmente eficaces para tratar los trastornos de fobia social son los inhibidores de la recaptación de serotonina. ¿Qué es un trastorno de pánico? Es un cuadro caracterizado por 3 elementos: crisis de pánico o crisis de angustia. Después que se va a la crisis, porque la crisis es autolimitada, en general desaparece, se extingue, a los minutos, en mayor o menor tiempo se extingue, pero el individuo queda con mucho temor a volver a tener otra crisis. Queda con mucho temor a volver a tener otra crisis. Ansiedad anticipatoria, miedo al miedo. Tengo miedo de tener otra crisis. Y para no tener otras crisis, empieza con conductas de evitación.
esa crisis me agarró en tal lugar, no voy más a ese lugar. Esa crisis me pasó después de hacer esto, no voy a hacer más esto. Es decir, inventa mecanismos mágicos a través de la educación que supuestamente lo van a proteger, lo cual limita enormemente la vida del individuo. La crisis de pánico ya más o menos todos la conocemos, no repitamos los síntomas. Es una súbita y abrupta aparición de un temor intenso, perturbador, en donde se instalan 2 o 3 ideas muy perturbadoras. La idea de que uno se va a morir pronto o rápidamente, o la idea de que uno va a perder el control, que uno puede llegar a hacer alguna cosa disparatada. El temor a la pérdida del control, el temor a la muerte inminente, con mucho ruido somático, con muchos síntomas físicos que acompañan al paciente que empieza a calmarse cuando lo sientan en la camilla y le ponen los electrodos para hacer el electrocardiograma. El tema es que el trastorno de pánico es una enfermedad que tiende a evolucionar en forma crónica, eso es lo que tenemos que saber. El episodio pasa, pero la probabilidad de que el episodio se repita, la probabilidad de que la vida del sujeto esté condicionada con cualquier cosa es válida, con tal de evitar tener otro episodio panicoso, condiciona mucho y limita mucho la vida del paciente. Entonces, es muy perturbador y tiene una evolución crónica limitante. Bueno, los diagnósticos diferenciales con otras patologías psiquiátricas. Marco lo del hipotiroidismo. Los psiquiatras y los endocrinólogos trabajamos juntos con estos pacientes porque es muy frecuente en las mujeres con trastornos de pánico encontrar hipotiroidismo subclínico. No sé cuál es la fundamentación fisiopatológica. Sí sabemos los psiquiatras que si hay hipotiroidismo, los antidepresivos no suelen ser muy eficaces, por lo cual insistimos mucho para que la función del paciente esté completamente eutiroideo. 3 tiempos en el tratamiento del paciente panicoso. Un primer tiempo agudo que es yugular la crisis y calmar la ansiedad. Es un estado de sufrimiento muy perturbador. No se va a morir de eso a veces lo tranquiliza, pero no siempre. Pero se sufre mucho. Y allí el entorno, la presencia, la mirada ayudan, pero se necesita un fármaco. Y los fármacos indicados son las benzodiazepinas. Yo puse de alta potencia, todavía me sigo preguntando si existen las benzodiazepinas de alta potencia o no. Habitualmente o clásicamente se dice que son de alta potencia el clonazepam, el lorazepam, el alprazolam. A mí me enseñaron, y creo que los estudios siguen confirmando, que todas las benzodiazepinas tienen las mismas funciones. Lo que varía es la idiosincrasia, es decir, hay pacientes que responden de una manera a una y de una manera a otra, y lo que sí varía, porque todas son ansiolíticas, anticonvulsivantes, biorelajantes y facilitadoras del sueño, lo que varía es la vida media. Entonces hay de larga, más de 40 horas el diazepam, de media, de 20 a 40 horas el clonazepam, corta el lorazepam y el alprazolam, y ultra corta el midazolam. Pero la acción farmacológica es igual en todos los fármacos, en todas las benzodiazepinas. Ahí hay que darla por boca, tal vez forma parte de una conducta de sugestión el meter un fármaco intramuscular, pero en verdad la absorción intramuscular a veces es más lenta que la sublingual o que la por vía oral. Y por supuesto, a menos que haya convulsiones, no está indicada el uso de benzodiazepinas por vía endovenosa en bolo, porque lo que vamos a obtener muchas veces es un paro respiratorio, no es una buena alternativa la benzodiazepina endovenosa. Goteo lento, eso es otra cosa, pero para eso se lo doy por boca y punto. Pero con la benzodiazepina calmo el episodio. ¿Cómo hago para prevenir nuevos episodios en el futuro? Para prevenir nuevos episodios en el futuro, la psicoterapia modifica la neurobiología, Kandel, lo hablamos la semana pasada. El tratamiento psicoterapéutico es altamente eficaz en los pacientes con trastorno de pánico y es mucho más eficaz si se lo acompaña con un buen abordaje farmacológico, psicofarmacológico. Y entonces
Los inhibidores de la recaptación de serotonina son el grupo farmacológico más eficaz para prevenir la aparición de futuros episodios. Durante un tiempo que camine por la calle con el pedacito de clonazepam o de alprazolam o de lorazepam, lo va a tomar en más de una ocasión, después lo va a llevar y no lo va a usar, después se le va a vencer y después se va a dar cuenta que ya no lo necesita. Esa es una evolución favorable. La idea es que el individuo recupere la capacidad de controlar su ansiedad. Algo pasó que perdió el control de la ansiedad, el tratamiento psicoterápico le permite recuperar el control de sí mismo. La eficacia del tratamiento es no menor, pero son frecuentes las recaídas, con lo cual es muy frecuente que un paciente anduvo bien y estuvo asintomático por 2, 3, 4, 5 años, dejó el tratamiento y por algún tipo de evento vuelve a aparecer algún nuevo episodio, bueno, puede darse el reinicio del tratamiento, la necesidad de reiniciar el tratamiento. El fóbico ponía la ansiedad en un objeto, en un ratón, en la gente o en el espacio. El panicoso siente que se va a morir. En cambio, el trastorno de ansiedad generalizada, todo es vivido con ansiedad, todo es vivido con ansiedad. Todo estímulo, toda situación es disparadora de un estado de ansiedad y preocupación perturbadora, continua y permanente. Están sumergidos en un estado de temor irreal, pero para ellos absolutamente válido, y tienen una especial capacidad para captar cualquier tipo de señal amenazante, ¿no? La tía Tota que nos comenta, ¿viste el terremoto que hubo en la isla de Shanghái? ¿Viste el avión que se cayó en Turquía? ¿Viste que hubo un incendio feroz? Se murieron. Están siempre hipersensibles y pareciera que tienen imanes para con las malas noticias y las noticias catastróficas. No viajes porque los pasaportes ahora no funcionan. Todo los alarma, todo les genera malestar y preocupación. Sufren genuinamente con un trastorno de ansiedad generalizada. Se fatigan fácil, duermen mal, dificultad para controlar sus preocupaciones, continuamente anticipan aprensivamente, viven, cuidado, abrigate, mirá el cruzar, mirá el salir, llamame cuando llegues, no me llamas. Viven en un mundo caótico y de mucho sufrimiento. La intensidad y la duración de la ansiedad es desproporcionada, no se calman cuando, bueno, llegué, ya está todo bien, no, bueno, llamame dentro, pero ya llegaste, no hay nada que los calme. No, pero leí que había alerta naranja, ahora estamos en alerta amarilla, en alerta naranja, del clima hacemos una tragedia, entonces tenés cuidado porque vas a atravesar una zona de alerta naranja, todo lo desarregla, todo lo desacomoda, los desastres naturales sufren por todas estas cosas. El tema es que es una enfermedad que tiende a evolucionar en forma crónica, deteriora mucho calidad de vida y a veces lleva a la enfermedad depresiva como consecuencia. Tratamiento. La psicoterapia, de nuevo, es un recurso terapéutico de primer orden. La psicoterapia es un tratamiento biológico, modifica la neurobiología, pero hay fármacos particularmente eficaces para el tratamiento de la ansiedad generalizada. Y las dos drogas que proponen los manuales de los protocolos de la Asociación Psiquiátrica Americana y de la Asociación Mundial de Psiquiatría son el uso de la venlafaxina y de la pregabalina, y son realmente bastante eficaces para controlar esos cuadros. Por supuesto, hay que darlos a las dosis terapéuticas y por el tiempo suficiente, ¿no? Acá estamos ante esos pacientes en donde los síntomas de ansiedad son producto de alguna sustancia o algún medicamento. Y hay muchos medicamentos capaces de generar inquietud, ansiedad, alteración del sueño, y hay muchas sustancias que son capaces de generar. Lo que hay que lograr es la evidencia de que haya una asociación causal y no solamente temporal, porque muchas veces la asociación temporal no es causal. Lo que está asociado en el tiempo no tiene que ver con lo que está pasando, ¿ok? Entonces ahí uno tiene que tratar de evaluar si la relación entre la supuesta causa y el efecto se justifica, ¿no?
Sí, tenemos la posibilidad de disponer de material bibliográfico al instante en el teléfono para ver si este fármaco que está tomando el paciente es capaz de desarrollar cuadros de ansiedad. Les confieso que en lo que hace a trastornos de ansiedad e insomnio rebelde, creo que nunca vi un cuadro tan grave como el que presentaba un paciente que tenía una enfermedad autoinmune y que estaba tratado con alta dosis de corticoides. Tenía una ansiedad, una excitación, un insomnio que no se lo podía dormir ni con un martillazo. Realmente lo pasaba mal. Le buscamos la cerebritis y no la tenía, eran los corticoides. Bueno, una serie de sustancias que hay que tener en cuenta. Hay veces que los mismos ansiolíticos dan en algunos individuos lo que se llama reacción paradojal, ¿no? Y entonces lo que se supone que debiera calmar la ansiedad no la calma, sino que la exacerba. Bueno, y montones de fármacos que ustedes utilizan, lo que se utilizan en la práctica clínica, que dan lugar. Insisto con el alcohol y la cafeína, que son de uso común y abuso común, y que son generadores de muchísimos trastornos de ansiedad que podrían ser controlables sacando el alcohol y sacando la cafeína. Enfermedades somáticas de distinto origen son generadoras de cuadros de ansiedad, pero acá no es la reacción ante la enfermedad, que es una variable, sino que la ansiedad es un síntoma de esa enfermedad. Y un síntoma muy frecuente de insuficiencia cardíaca es la ansiedad. Un síntoma muy frecuente de insuficiencia cardíaca son los trastornos del sueño. Un síntoma muy frecuente de ansiedad es la hipoxia. Entonces son distintos tipos de... El dolor es una de las afecciones médicas que más frecuentemente provocan ansiedad. Y a muchos pacientes con dolor y ansiedad se los trata con ansiolíticos. En verdad hay que tratarlo con analgésicos. Y el insomnio del dolor se trata con analgésicos, no con hipnóticos. Buscar en los trastornos de ansiedad provocados por enfermedades somáticas, tratar de hacer no tratamiento sintomático, sino tratar de hacer tratamiento etiológico. A veces se puede, a veces no se puede, pero el tratamiento etiológico es el tratamiento que va a tener mejor resultado. Se usa mucho y cuesta muy poquito, es bastante fácil de lograr, lo que pasa que acá no sé si se usa tanto. Técnicas de relajación, el enseñar a los pacientes que van a ir a una cirugía, reemplazo de cadera o alguna cirugía de algún otro órgano, enseñarles técnicas de relajación, 2 o 3 que tengan que ver con el manejo de la respiración, muchas veces hace que esos pacientes no necesiten ansiolíticos, manejen mucho mejor el dolor, y hay algunos estudios que muestran que las técnicas de relajación disminuyen los tiempos de internación sanatorial en un paciente quirúrgico, con lo cual no es poca cosa. Porque lo que primero pensamos habitualmente cuando aparece la ansiedad es en la benzodiazepina. Y sí hay que pensar en la benzodiazepina, pero no solo en la benzodiazepina, sino en otro grupo de alternativas terapéuticas que son muy eficaces. Se está extendiendo el concepto de estrés postraumático porque inicialmente surgió y se aplicaba para las personas que habían sido expuestas personalmente a un evento estresante, amenazante para su vida, intensamente traumático. Pero hoy la clínica nos muestra que hay muchos pacientes que, si bien no vivieron esas circunstancias, vieron cómo otros vivían esas circunstancias. Y en algunos individuos con una alta vulnerabilidad, la visualización de este tipo de situaciones es capaz de generar en un individuo vulnerable un verdadero cuadro de estrés postraumático. ¿Ok? Eso de irse a dormir, como decíamos la vez pasada, con la imagen de cómo mataban a la mamá o cómo golpeaban a fulano o cómo bombardeaban, bueno, la mejor forma de amanecer el día siguiente ansiosos
y empezar con preocupaciones y rumiaciones. Presencia directa, conocimiento de dicho evento o la exposición repetida y extrema de detalles repulsivos del suceso. Yo no sé por qué, pero hay una suerte de morbo instalado en los medios que repiten 10 veces el mismo accidente, repiten 10 veces la misma explosión, repiten 10 veces, la noticia ya la dieron y siguen repitiendo. Bueno, eso no es nada saludable, eso es muy perturbador y bastante traumático. Hay síntomas de intrusión, aparece la angustia, aparece la vivencia del fenómeno, hay malestar anímico, malestar psicológico, anedonia, la persona deja de disfrutar las cosas. Atenti, los médicos de urgencias muchas veces son víctimas de trastornos de estrés postraumático, porque no vivieron ellos la situación, pero sí asistieron a situaciones muy perturbadoras que van desgastando su aparato mental. Entonces entran sufriendo algunos de estos síntomas que evolucionan en forma larvada, que muchas veces generan en el personal de salud un sentimiento de pudor, de que no le tengo que comentar a los demás que se había angustiado, que me hizo mal ver esto porque van a pensar que soy flojito, que no estoy preparado. Todo lo contrario, en los equipos las cosas se conversan y se ventilan y al equipo hay que cuidarlo. Y el equipo hay que cuidarlo saludablemente, ¿no? Lo cual no significa que todos tengan que hacer psicoanálisis, significa simplemente que puede haber un espacio saludable y protector para los integrantes del equipo de salud. Porque si no, estas cosas las llevamos a nuestra vida personal y se acuestan con nosotros, con nuestros hijos, con nuestros acompañantes y se convierten en un acompañante perturbador de nuestra vida. Síntomas de evitación, síntomas de alerta. Entre los 3 y los 6 meses del evento, por eso le decía que no es inmediato, pasó un tiempo y después de un tiempo aparece. A veces hay exposición retrasada, demora años. ¿Por qué? Porque bueno, el aparato psíquico se defiende como puede y sella el evento traumático que tal vez años después emerge por alguna situación que el individuo asocia con el evento vivido. Sí, hay que diferenciarlo de la simulación. Hay gente que simula esto con distintos objetivos, licencias, beneficios económicos, etc. La desorganización del aparato mental muchas veces nos lleva a pensar si este es un individuo con el sano juicio o tiene un trastorno más grave de la personalidad. Con un buen tratamiento estos pacientes suelen andar bien, pero uno no debe descartar el riesgo de suicidio, que es una de las complicaciones más perturbadoras del estrés postraumático. De nuevo, trastorno por estrés postraumático supone factor de riesgo de suicidio, altos niveles de discapacidad social, ocupacional y física. Hay gente que abandona su vida laboral producto de eventos de esta naturaleza. ¿Cómo se trata? Hay una especialidad que se llama psiquiatría de guerra y que son los especialistas. No les va a faltar trabajo a estos psiquiatras de guerra porque cada vez hay más. Pero bueno, hay ciertos países en donde la guerra es un evento cotidiano y de todos los días y que tienen mucha gente trabajando sobre el tema, investigando y se han convertido en especialistas en el abordaje de estos pacientes. Y ellos le dan enorme importancia a la reacción, a la catarsis, a las terapias de grupo. Es muy difícil encontrar terapeutas de grupo, cada vez hay menos, pero la labor del terapeuta de grupo para los pacientes con estrés postraumático es utilísima y muy valiosa, pero también los fármacos son muy beneficiosos, sobre todo para evitar la depresión y para contener muchos de los síntomas. Y ahí de nuevo la crisis de ansiedad con benzodiazepinas, pero hay que tener cuidado de que no haya demasiada habituación o abuso. La benzodiazepina no debe ir sola y debe ir con un antidepresivo. Los seguimos llamando antidepresivos, pero en verdad tienen muchas acciones terapéuticas, como ustedes ven. Pero bueno, se sigue denominando a la fluoxetina, a la sertralina, a la paroxetina, a la venlafaxina, se lo sigue denominando antidepresivo, pero
tienen diferentes aplicaciones en la psiquiatría, lo cual habla de que todavía no sabemos mucho por qué se producen las enfermedades mentales, pero funciona. A pesar de que no sabemos, curamos a mucha gente, no sabemos por qué, pero bueno, la cosa funciona. Estos son los que ustedes van a ver internados muchas veces o en el consultorio, en el seguimiento. Es gente que ha padecido una lesión grave o violencia, que ha tenido una experiencia o presencia directa. Estuve 7 días en terapia intensiva, hay que salir de 7 días en terapia intensiva, si no estuvo demasiado. Por suerte, el aparato mental de la mayoría de los pacientes que están en terapia intensiva es saludable y reacciona. Y vieron que, usted lo sabe mejor que yo, ¿no? Uno entra a terapia y pareciera que los pacientes están como dormidos, no están dormidos, pero están en una especie de letargo, no reactivos, con un intento de desconexión. Es protección, eso es tratar de poner una pantalla que prevenga el evento traumático. Pero bueno, la exposición repetida a este tipo de situaciones en donde el de al lado a las 3 de la mañana lo tuvieron que desfibrilar, lo trajeron de urgencia, lo llevaron, lloraba la mujer, lloraba el hijo, yo estoy acá, ¿cómo quiere que duerma? Secuestros, torturas, desastres naturales, accidentes graves, una enfermedad potencialmente mortal, una afección médica debilitante, puede provocar un trastorno adaptativo, ¿ok? Trastorno por estrés agudo. La presentación clínica varía, pero el síntoma es la ansiedad. Síntomas de intrusión, no puedo dejar de pensar en cuando entré al quirófano, decaimiento, ese paciente no colabora con su recuperación, disociación de la conciencia, evitación, no quiero hablar de lo que ha pasado, no quiero hablar de lo que sucede. 5 minutos y paramos. Y alteración del sueño. Bueno, además de medicar el insomnio, en el caso que sea posible, hay que tratar de investigar qué es lo que está pasando. Por eso les decía que los ven ustedes en el sanatorio, porque muchas veces estos pacientes experimentan el cuadro de estrés agudo cuando pasan a la sala. Habitualmente la evolución puede tender a la curación espontánea, resolución espontánea dentro del primer mes o a la cronificación del cuadro. Puede evolucionar a un trastorno de estrés postraumático, el trastorno de estrés agudo que no se recupera y que después evoluciona a un trastorno por estrés postraumático. Psicoterapia y psicofármacos. Aquí los antidepresivos para el cuadro de estrés agudo no son demasiado eficaces porque recuerden que los antidepresivos demoran 4 o 6 semanas en empezar a funcionar, razón por la cual no me dan tiempo. Y lo que se utiliza habitualmente son las benzodiazepinas y hay buenos resultados con algunos neuroeléctricos atípicos. La psicoterapia, la relación médico-paciente es clave. Y por último, tenemos estos pacientes en donde ante la aparición de una enfermedad o alguna situación, reaccionan, ya no es síntoma de la hipoxia, ya no es un evento traumático, sino que es una reacción psicológica desadaptativa. Lo que predomina es la ansiedad, una ansiedad desproporcionada e intensa. Son los cuadros de ansiedad reactivos, que se tratan con psicoterapia y eventualmente con algún tipo de psicofármacos. Vamos a parar acá, porque si no la ansiedad nos acompaña todo el día. Muchas gracias.